Los apóstoles de Cristo, su vida, su llamamiento, su muerte y el significado de su nombre. Lo presentamos ya. Santiago, el mayor. Significado: sostenido por el talón. Se le llamaba así para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Nombrado Boanerges, que significa hijo del trueno. Era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol. Vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Predicó en Jerusalén y Judea y fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Fue decapitado por Herodes, en el año 44. Vea el libro de Hechos 12, versos 1 y 2. Andrés. Significado: hombre fuerte, viril. Andrés era el hermano de Pedro, e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista. Ver Marcos 1, 16, 18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Juan 1, 40. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana, y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Bartolomé. Significado: hijo de Ptolomeo. Bartolomeo Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se dice de él que predicó con Felipe en Frigia y Hierápolis. También en Armenia. La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Santiago, el menor. Significado: sostenido por el talón. Porque su nombre en hebreo era Jacob. Esto tiene su explicación. El nombre Santiago proviene de dos palabras, San y Jacob. Y de tanto repetir estas dos palabras, se formó una sola, Santiago. Santiago fue el menor o más joven, hijo de Alfeo, o Cleofás y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. Siempre ha sido identificado como el hermano de Jesús. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un batanero. Juan. Significado: el Señor es misericordioso. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Fue desterrado en la isla de Patmos, y más tarde liberado. Fue un hombre de acción, con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida, se había olvidado de todo. Incluso de su temperamento explosivo. Pero nunca se olvidó de su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de muerte natural en el año 100.
Judas Iscariote. Significado: alabado, conocido como el traidor. Fue el hijo de Simón quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo, en una primera acepción del término derivada del hebreo secaria, que significa el mentiroso o el hipócrita. Pero la acepción generalmente más aceptada de Iscariote es natural de Queriot, ciudad de Judea en la frontera con Edom. Muchos sostienen que Iscariote deriva de la palabra celotes, que también significa sicarios. Para reemplazar el puesto de Judas en el apostolado, se presentaron dos candidatos, José Barsabás y Matías. Y los apóstoles, echándolo a suertes, eligieron a Matías. Judas Tadeo. Significado: alabado, Judas Tadeo, o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofás y María. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo. Fue hermano de Santiago el Menor. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y murió como mártir en Persia. En Marcos 3:18 es llamado Tadeo. En Mateo 10:3 es llamado Lebeo. En Lucas 6:16 y Hechos 1:13 es llamado Judas el hermano de Santiago. Se le atribuye haber escrito la carta de Judas. Se dice que predicó el evangelio en Edesa cerca del río Éufrates. También la tradición afirma que le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Mateo. Significado: regalo de Dios. También llamado Leví en algunos de los evangelios. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Se dice que murió decapitado con una espada. Pedro. Significado: piedra. Simón Pedro era galileo, hijo de Jonás. Era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Su nombre en hebreo era Cefas. Y en griego fue Simón. La tradición dice que fue sentenciado a morir crucificado en Roma. Y Pedro solicitó que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo porque no era digno de morir como había muerto su Señor. Felipe. Significado: amigo de los caballos. Felipe era originario de Betsaida, Galilea. Era de profesión pescador. Junto con Andrés, son los únicos que tienen nombres griegos entre los apóstoles. Felipe invitó a Natanael a conocer al Señor. La tradición afirma que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, donde en la actualidad se encuentra Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Los estudiosos afirman que Felipe predicó el evangelio en Frigia y que fue crucificado y apedreado en Hierápolis. Simón. Significado: el que ha escuchado a Dios. Simón, también llamado el Celote, es uno de los apóstoles menos conocidos. De él se sabe que vivió en Galilea. Se dice que el nombre de Celotes se debe a que era muy celoso a la ley judía, la cual él practicaba antes de ser llamado por el Señor. La tradición sostiene que fue crucificado mientras era obispo de Jerusalén y que predicó el evangelio en Samaria. Tomás. Significado: mellizos. Tomás Dídimos vivió en Galilea. La tradición dice que Tomás predicó el evangelio a los partos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la India. Se cree que sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde supuestamente fue atravesado con una lanza. Su cuerpo fue trasladado a Edesa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros donde también se hallaban Pedro, Pablo y Juan. Tomás fue su nombre hebreo y Dídimos su nombre griego. En cierta ocasión dijo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer que había resucitado. Por esa razón Tomás llegó a ser llamado como Tomás el Incrédulo. No olvides suscribirte. Somos Primicia RD, un canal cristiano. Muchas gracias por apoyarnos.